Hola noitos, no aquí. Ok, entonces es otro domingo de mini vlogs. Aunque quizás no debería decirle mini vlogs porque no son mini. El último duró más de 20 minutos, así que digámosles vlogs simplemente. Aunque trato de que sean más cortitos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo me fui a Japón y por qué? De hecho, tengo aquí como una pauta para no equivocarme en lo que les voy a decir. Tomar algunos puntos que creo pueden ser interesantes para ustedes por si quieren viajar a ese país o si simplemente quieren conocer un poquito más. Quizás no están decididos a ir, quizás no saben mucho de Japón, así que esto les va a ayudar. Y este video va a ser de 2 partes para que el vlog no se haga demasiado extenso y cansador para ustedes, así que lo vamos a hacer con calma. Como les he contado creo que en algunos videos y también en historias de Instagram, si no me están siguiendo en Instagram, se los dejo aquí, síganme por favor. Yo me fui a Japón con una visa Work and Holiday. La verdad a mí siempre me había llamado la atención Japón desde que estaba en el colegio. Ustedes saben también que no sé si decir que soy otaku, siempre pensaba que no, pero sí veo un montón de anime y también leo manga. Y cuando tenía unos 12 años más o menos me empecé a interesar en el mundo del anime. Entonces, siempre me había gustado esa parte de la cultura. Y cuando fui creciendo me interesó también la parte de la arquitectura, la religión de Japón, que es súper interesante, esto de los templos, los dioses que tienen. Entonces, en algún momento dije, ¿a qué país me gustaría viajar? Yo no he salido de Chile más que para ir a Japón, así que fue en realidad como una gran aventura. Dije, podría visitar Japón. Quiero visitar los lugares turísticos, quiero saber más de su cultura y todo eso estando ahí. Y lo que hice fue averiguar por la Work and Holiday, que es como una buena opción para la gente que no puede costearse un viaje tan largo. La Work and Holiday te permite trabajar y visitar como su nombre lo dice. Así que junté el dinero, me parece que fueron aproximadamente 2 millones de pesos. Hay que hacer algunos trámites en la embajada, hay que juntar algunos papeles, pero nada de eso es muy complicado, la verdad. Creo que ninguna Work and Holiday es demasiado complicada. Esta visa la dan, me parece que en Japón es solo hasta los 30 años. Hay países en donde la Work and Holiday es hasta los 35. Así que créanme cuando les digo que pueden viajar, pueden juntar dinero por años para poder hacer un viaje así. Y además la idea es que trabajen en el país y puedan costearse sus cosas y ahorrar. En los países desarrollados suelen pagar mucho más que en Chile como sueldo mínimo. Y imagino yo que mucho más que en Latinoamérica. En Japón el sueldo mínimo, o al menos el sueldo de alguien que trabaja en un café, en un restaurante, como ayudante, como mesero, ese tipo de cosas, es bastante alto. Es más de 1 millón de pesos chilenos. ¿Eso cuánto es? Como $1.200, $1.300. Y yo sé que hay gente que puede ganar mucho más. Eso sería como una media jornada. Yo creo que fácilmente se pueden ganar 2 millones de pesos al mes, a unos $3.000 por mes. Sí. Lo que sí, en Japón se trabaja mucho, así que tengan también eso en cuenta. Para viajar, en realidad, la Work and Holiday te pide estos papeles que son simples de sacar y de obtener. Lo que en mi experiencia cuesta más juntar es el dinero, porque uno no es millonario, no tiene dinero así como 2 millones de pesos acreditados y es como voy a tener que trabajar para juntarlos. Y eso fue lo que hice yo. Estuve juntando por un montón de tiempo hasta que reuní el dinero. Y luego de eso, por alguna razón hay un mosquito atrapado aquí y se cruzó en la cámara, no sé si yo. Tienen que considerar que el dinero les va a alcanzar unos meses en Japón. Es bastante caro y si van a arrendar un departamento para ustedes, van a tener que desembolsar mucho dinero.
Si viven en un hostal o algo así, creo que también tienen que dar garantía. Yo no viví en hostal, así que no estoy segura. Pero sí, el dinero se acaba rápido allá porque, claro, allá pagan un sueldo mínimo alto. Entonces se supone que con eso te va a alcanzar decentemente para vivir, pero un sueldo mínimo de acá, como es mucho más bajo, no alcanza para nada allá. Es caro en comparación a Latinoamérica. Entonces yo terminé de juntar el dinero. También saqué mi pasaporte que yo no tenía porque no había viajado fuera del país. Y me parece que eso fue todo. Justo coincidió con que el 2020, que fue el año que me fui, estaba empezando la pandemia del coronavirus, pero estaba empezando en los países asiáticos. Y yo dije, no, esto no va a ser un problema, me voy a ir a Japón igual. Yo me fui con mi mejor amigo, compramos los pasajes, teníamos todo listo para irnos. Y llegó la fecha en que teníamos que tomar el avión. Habíamos reservado un Airbnb allá en Japón. Esto también es súper importante. Allá funcionan súper bien los Airbnb, así que no tengan dudas de reservarlo. Aunque lo que yo supe es que a veces estafan con ese tipo de cosas. En Japón es súper seguro, casi no hay crímenes, pero si los hay son más bien de este tipo como de estafas, en que la persona no va a ir a robarte directamente. Así que es bueno considerarlo. Bueno, nosotros el día que tomamos el avión se declaró el coronavirus como pandemia mundial. Y nosotros teníamos todo reservado, alcanzamos, yo creo que fuimos como los últimos que alcanzaron a salir de Chile y a entrar en Japón. De hecho, debemos haber sido como los últimos que alcanzaron a entrar. Ahí en la entrada al país no tuvimos ningún problema. Y eso fue básicamente. Tengan también en consideración que al llegar es bueno comprar una tarjeta de teléfono para tener wifi. Así por cualquier cosa, para que puedan ver en Maps y todo. Porque si van a tomar tren, el tren es muy bueno en Japón. Tiene horarios, tren y metro. Pero es muy enredado. Yo no soy una persona que tenga una buena orientación de por sí. Me cuesta aprenderme las calles y todo eso. Así que para mí aprender a usar el metro en Japón fue bastante divertido. Lo aprendí a usar al final. Ya no me costaba, pero sí, al principio era como ¿dónde está la dirección? No encontraba nada. Entonces, si van a tener que tomar metro, averigüen bien las líneas de los trenes, las combinaciones que tienen que hacer y todo eso. Tomamos el metro, llegamos a nuestro Airbnb, todo ok. Ahí no encontrábamos la llave cuando llegamos porque la persona que nos arrendó dejó la llave como en un buzón y nosotros como hablábamos japonés a medias. Como yo hablo japonés a medias ahora también, soy así como lo básico para sobrevivir. Y mi mejor amigo también, entonces no entendíamos lo que nos estaba diciendo. Eso también, Google Traductor funciona súper bien. Bueno, ustedes saben. Les va a dar una idea al menos de lo que está puesto. Tiene la opción de cámara, entonces ustedes pueden enfocar el lugar que quieren traducir y Google se los va a traducir. Así que al menos les va a ayudar un poquito si no saben mucho japonés. Al final encontramos la llave. Y estuvimos, me parece que 3 o 4 días en ese Airbnb. Y en esos 4 días, igual esto no lo hagan porque teníamos que encontrar sí o sí un lugar donde quedarnos. Iban a ser las Olimpiadas, pero por la pandemia estaba todo cerrado. Y cuando digo todo cerrado es todo. Los japoneses no tuvieron cuarentena porque no pueden obligarlos a hacer cuarentena. Pero como son responsables, ellos hicieron cuarentena por buena fe. Entonces la gente no estaba yendo a trabajar normalmente, estaban haciendo teletrabajo igual que en todas las partes del mundo. Y los negocios estaban cerrados y las partes turísticas también. Entonces teníamos como 3 o 4 días para encontrar un lugar donde quedarnos. Y teníamos un contacto. No fue muy buena experiencia, pero hay algunas agencias de estas inmobiliarias que trabajan especialmente con extranjeros porque para encontrar un lugar donde vivir en Japón hay que cumplir una serie de condiciones súper complicadas. Primero hay que tener un número de teléfono, también hay que tener una cuenta de banco de allá
Y por supuesto hay que pagar una garantía y un adelanto y todo eso. Entonces hay muchos japoneses que no arriendan a extranjeros y los arriendos suelen ser más caros de los que sí trabajan con extranjeros. Entonces estén preparados también si se van a quedar, por ejemplo, un año como lo hice yo, que el arriendo les va a salir mucho más caro de esos que uno ve así como en la publicidad. Porque puede pasar que uno llega a firmar el contrato de arriendo, tiene todo listo, el dueño del departamento te ve y dice, no, no gallen. Entonces uno se queda sin el arriendo que necesitaba. No todos son así, depende mucho de las circunstancias. He sabido de casos en que también le rechazan el arriendo a japoneses, así que no se compliquen mucho por eso. Es más seguro ir a las agencias que trabajan con extranjeros. Entonces fuimos y decidimos un lugar que estaba más o menos retirado del centro de Tokio, estaba en las afueras. Nosotros vivíamos en Higashimurayama y era un lugar muy lindo. O sea, el departamento era grande para ser japonés. Los departamentos de Japón también son súper chiquititos porque tienen problemas de espacio. Entonces suelen ser así como estudio. De hecho, el Airbnb en que nos quedamos era un ambiente y tenía como, ¿cómo digo esto? Es como, tenía una escalerita y una parte de arriba donde uno se podía acostar. No daba para pararse. Uno tenía que estar como agachado, pero servía como para 2 personas. Una durmiendo abajo, una durmiendo arriba y una durmiendo abajo. Y tenía también baño y cocina ahí pequeñitos. Entonces encontramos este departamento que era bastante grande porque tenía 2 piezas. Necesitábamos 2 piezas, una para mi amigo, una para mí. Y además tenía un living donde ahí tenía algunos muebles como un televisor, tenía aire acondicionado. Eso es fundamental en Japón, no se queden en algún lugar sin aire acondicionado porque se van a morir de frío y de calor. De calor sobre todo, en verano es terrible. Y tenía una cocina y además tenía baño separado. Esto es súper común en las casas japonesas, como ya más caras. De hecho, cuando uno tiene el baño junto, el arriendo es mucho más barato. Así que este departamento, yo creo que porque estaba a las afueras de la ciudad, porque lo encontramos a un buen precio, siendo Japón, pagábamos 70.000 yenes mensuales. ¿Eso cuánto es? Como 500.000 pesos chilenos. Y estaba súper barato porque los departamentos son caros allá. Entonces tenía baño separado, donde está el WC, y al otro lado tenía la tina, la lavadora, lavamanos. La parte del WC también tenía lavamanos y tenía un sistema de agua súper entretenido porque uno tiraba la cadena y salía agua del lavamano para llenar el estanque. Estaba como junto. Voy a ver si encuentro una foto para ponerla aquí. Y lo divertido también de Japón es que los baños son geniales, yo los amé. Yo si puedo algún día me voy a comprar un baño japonés porque el asiento en invierno se calienta si uno lo deja programado. También tira chorritos de agua, es súper... a mí me encantaba ese baño. Lo echo de menos. Bueno, teníamos los 2 baños separados y teníamos también una entrada con un armario para los zapatos, sobre todo para los paraguas y todo eso. Ojo que en todas las casas en Japón van a tener que sacarse los zapatos. Incluso hay negocios como los izakaya donde tienen que sacarse los zapatos también. Así que vayan preparados para eso. No, sus calcetines no vayan a estar con hoyos o algo así. Para arrendar este hermoso departamento que habíamos encontrado, como les decía, teníamos que tener un número de teléfono y una cuenta de banco. Lo divertido es que uno va al banco y te dicen, no le podemos dar la cuenta si no tiene residencia en Japón y un número de teléfono. Y me dice, ¿cómo voy a arrendar si no tengo la cuenta de banco? Y cuando uno va a sacar la cuenta de banco, no me dan la cuenta porque no tengo residencia. Pasa algo parecido con el teléfono. Uno va a sacar su número de teléfono japonés y te dicen, no le podemos dar el número porque no tiene residencia aquí en Japón. Y es como, ¿qué hago? Porque uno necesita arrendar con el número de teléfono y la cuenta de banco, pero no te dan esas cosas porque no tienes residencia. Entonces
se provoca un círculo vicioso. Nosotros tuvimos suerte porque la persona que nos estaba ayudando con lo del departamento nos ayudó a hacer los trámites. Les recomiendo que sepan al menos cómo se dicen algunas frases en japonés para el banco, que es como lo más difícil de sacar. Al final nos dieron la cuenta y cuando fuimos a sacar el número de teléfono encontramos una compañía de teléfono que nos daba un plan como sin requisitos. Así que pudimos sacar el número al final. Y ahí pudimos por fin arrendar el departamento. Después de eso, instalarse en Japón, bueno, van a tener que comprar sus cositas para el departamento, que al menos el de nosotros tenía algunos muebles, como les decía. Tenía televisor, aire acondicionado, tenía lavadora, tenía microondas y tenía un horno. Entonces al menos ahí tuvimos algunas cosas. Pero ustedes van a tener que comprar camas, utensilios, todo eso. Y les recomiendo que vayan al Daiso. Hay un montón de tiendas a 100 yenes en Japón. Ojo que no les va a costar 100 yenes. Las cosas que dicen 100 yenes cuestan en realidad 110 yenes por el impuesto. No siempre está marcado, entonces tengan ojo ahí. Siempre les va a salir un impuesto del 10%, así que les va a salir un poquito más. El Daiso, había una tienda que estaba cerca de nuestra casa que se llama Aremon también. Y también tenía cositas a 100 yenes. Y hay varias, muchas en Japón, pero Daiso es como la más grande. Y les prometo que todo lo que hay en Daiso es maravilloso. Cada vez que íbamos con mi mejor amigo, nos traíamos unos canastos así llenos de tonteras que comprábamos, así como, no sé, stickers bonitos. Yo me compré un montón de gomas que en algún momento les mostré. Déjenme mostrárselas de nuevo. Yo cuando era chica tenía una colección de gomas, entonces yo vi esta colección de gomas en el Daiso y dije, esto es el paraíso. Y siempre me compraba gomas. Me compré un montón, sobre todo al irme de Japón, ya gastando así como los últimos pesitos. Era que miren esta goma. Es hermosa. Miren este. Son todas preciosas. Y el paquetito de gomas, me parece que estos de animales eran así como 3 animales. No sé si tengo más acá. Aquí hay otro. Eran como 3 de estos animalitos por 100 yenes. 100 yenes es un poco menos de $1, para que se hagan la idea. Y así fue como llenamos la casa de cosas como cubiertos, todo eso. Platos, cosas para lavar. En el Daiso hay comida también, pero no se les recomiendo mucho. En realidad es media cara en comparación a otros supermercados. Así que si pueden, visiten el Daiso. Me parece que hay un Daiso que es como el más grande de Japón. No me acuerdo en qué estación de tren está, pero es maravilloso. Vayan, porque tiene pisos y pisos, tiene una sección de stickers así gigante. Yo quería llevármelos todos, pero tampoco tenía mucho dinero porque no podía encontrar trabajo, entonces no podía comprar stickers. Después me compré mis gomas y era feliz, pero hay muchas cosas que son útiles y además no son malas. Uno está acostumbrado a que estas cosas así como baratas de las tiendas a $1 o este tipo de cosas, al menos en Chile, uno va y como que sabe que esas cositas no le van a durar mucho. La calidad que tiene Daiso y las tiendas en general en Japón es súper buena, entonces confíen en que pueden encontrar ahí cosas buenas, así como souvenirs. Si van a Japón y quieren traer a su familia, pueden encontrar ahí cosas súper lindas. La comida. Yo en Japón al menos encontré que la comida era súper rica. Creo que siempre dicen que todos cuando llegan a Japón adelgazan, y yo me parece que engordé unos kilos porque los dulces allá son pero maravillosos. Los amaba y siempre que podía me compraba un chocolate, me parece que era Dars, y me lo comía así como en el cielo. Hay un montón de dulces además de temporada, así como en temporada de otoño sacan cosas con castañas, con papas asadas. Y los Kit Kat de allá, que tienen de todos los sabores que pueden imaginar. También sacan Kit Kat de Sakura en la época de Sakura, en marzo. Toda la comida que yo probé era maravillosa. Pero lo que no me gustó, a mí me cargan los mariscos. Y sí hay muchos mariscos, de hecho hay como frituras de mariscos y esas cosas. Así que tengan ojo ahí, también en la sección de supermercado, porque
Hay cosas que tienen un sabor bien fuerte. Igual, yo los invito a que prueben todo y vean si les gusta o no. A mí no me gustaron. Lo otro en Japón es que el arroz es caro, la fruta es cara. ¿Qué más? La verdura, hay verduras que son baratas también y uno puede salvarse. Si ustedes van con poco dinero, les recomiendo de verduras, así como para que no mueran, repollo. El repollo es súper barato. Y el diente de dragón. Y eso sería. Pero en general los tomates son extremadamente caros. Las naranjas, las mandarinas, toda esa fruta que es importada a Japón y que uno está acostumbrado en Latinoamérica a comer así por montones y que es barata, allá es muy, muy cara. De hecho, se lleva fruta de regalo cuando uno va a visitar a alguien, porque es muy cara. Yo vi unas sandías que acá en Chile valen 1.000, 2.000 pesos, no, quizás 2.000, 3.000 ahora con la inflación. Y esas sandías costaban, no sé, 30.000 pesos, sandías chiquitas. Así que prepárense porque la fruta es algo muy muy caro. Y creo que nunca vi alguna fruta que fuera así como más barata. Lo que sí, probé las frutillas. Cualquier fruta que compren allá en realidad. Yo probé las frutillas y las uvas. Creo que también comimos duraznos y manzanas. Y les prometo que son maravillosos. Las frutillas yo las amaba. Eran perfectas. Y de hecho, ese es un buen tip también. Cuando la fruta tiene algún defecto, así como una rayita o cualquier cosa que tenga, los tiran con descuento en los supermercados. Ya hay unos canastitos que tienen como todas las cositas con descuento que están como falladas, entre comillas, pero no tienen nada en realidad. Nosotros compramos de ese canasto en descuento uvas, me parece. Así que no se preocupen, pueden comprar ahí, con seguridad. Y también, por último, les recomiendo que si se van a quedar por mucho tiempo y necesitan hacer las compras en algún supermercado, busquen por su sector. Nosotros encontramos ya cuando llevábamos algunos meses allá un supermercado que era súper barato, era como... No sé bien. Nosotros pensábamos que las cosas podían estar por vencer, pero en realidad no. Y, por ejemplo, podíamos encontrar unas bebidas que las máquinas expendedoras estaban a, no sé, 150 yenes. Las encontrábamos una vez a 20 yenes. Entonces yo me llevé un montón. Y eran bebidas súper ricas. Y de verdad no estaban vencidas, no tenían nada raro. Creo que ese supermercado era como una bodega, no sé bien. Y ahí podíamos encontrar algunas cosas. Y teníamos otro supermercado cerca también que tenía como congelados y cosas así, que también eran baratas entre comillas, pero sí logramos hacernos como un presupuesto de comida bastante decente con esos tips. Así que busquen bien los supermercados que tienen alrededor y comparen. Ahora, si no tienen problemas de dinero, vayan a cualquier supermercado, pero no compren comida así en los combini, porque es súper caro. En los combini todo siempre va a estar más caro. Si ustedes están en una emergencia, compren el combini, obviamente, porque están cerca de nuestra casa. Había 1, 2, 3, como 4 combini así como alcanzables en el radio. Los pueden encontrar muy cerca, quizás, de sus casitas, pero es más caro. Entonces, para emergencia está bien, pero si no, vayan a un supermercado y no van a tener problemas. El último punto que vamos a tocar en este videito, entonces, es encontrar trabajo. Hoy les hablé como de cosas útiles de la vida. Así que lo último que queda es trabajo. Hay agencias en Japón que se dedican a eso. Nosotros fuimos a una y estas agencias te suelen hablar en inglés porque van muchos extranjeros a pedir trabajo. Nosotros no tuvimos suerte con la agencia. Mi mejor amigo creo que consiguió a través de otra agencia el trabajo que tuvo en una fábrica. Y después en el sushi, pero a mí no me llamaron. Pero esto era por la pandemia, así que estas agencias por lo general funcionan y te dan datos de trabajo. Lo que sí, tienen que saber que la entrevista no se las van a hacer en inglés. Es súper difícil que eso pase, a no ser que sea una escuela que enseñe inglés. Pero incluso ahí lo más probable es que les hablen a ustedes en japonés, al menos al principio. Así que tengan en consideración
que van a tener que saber algunas cositas básicas para comunicarse y no quedar como tontos, como me pasó a mí. Así que aprendan lo más que puedan de japonés, aprendan como lo de la entrevista, aprendan, por ejemplo, las palabras que se utilizan para los números, para, no sé, decir sueldo y ese tipo de cosas, porque también los japoneses hablan súper rápido. Entonces lo más probable es que ustedes lleguen, se sienten en la entrevista y les digan una frase súper larga y rápido y ustedes no van a entender nada. Entonces ahí traten de aprender esa frase también, de decir que se lo repitan. Así que eso básicamente. Estas entrevistas más que nada yo siento que son como una formalidad, porque en los trabajos de fábrica y este tipo de cosas no suelen ser así como mega exigentes. Solamente es una entrevista de formalidad y después igual te aceptan en el trabajo. Lo que sí, ustedes van a ir a trabajar de verdad. No es que vayan a estar en el trabajo 10 minutos y tener un descansito de 10 minutos. Lo más probable es que los presionen para trabajar rápido. Así que también tengan eso en cuenta. En Japón se trabaja un montón. Muchísimo. Por eso la gente también se deprime y hay un problema. ¿Y qué les puedo hablar en otro video? Les puedo hablar de muchas cosas que tocamos así como muy a la rápida en este video. Pero eso es básicamente son como mis tips de supervivencia para ustedes. Ok, noitos, entonces nos vemos en la segunda parte. Los amo. Bye bye.